¿Qué tal, amigos? Buenos días. En esta hora les saludo con un afecto especial como siempre, cuando son las 8 de la mañana aquí en mi localidad. Dios me los bendiga y que tengan un excelente día y también un excelente inicio de semana, ya que estamos arrancando una semana hoy, 8 de abril del 2024. Que Dios me los bendiga a todos ustedes, tocando siempre temas importantes que tienen que ver con el cielo. De manera que aquí estamos. Hoy trataremos un tema importante para cada uno de ustedes, titulado Disciplinas cristianas o espirituales. Y estaremos tocando varios temas durante algunas semanas, tal vez hablando de lo que es las disciplinas cristianas y también, como lo quieras llamar, espirituales, porque esto es lo importante. Y estaremos basados en una cita bíblica que está plasmada en nuestra Biblia en Primera de Corintios 9, 24 al 27. Allí le dejo el título en este video para que usted se dé una idea más o menos de lo que se trata las disciplinas, y estaremos viendo algunos aspectos importantes como el congregarse, ¿verdad? El congregarnos es parte de esas disciplinas de las que estaremos mencionando. Leer la Biblia, orar, ayunar, adorar a Dios, dar a Dios y a otros, y también el servir. Así que son los puntos que estaremos viendo, no precisamente en este video, sino que lo estaremos viendo paulatinamente, ya que pues abarcaría mucho espacio si lo tocáramos en un solo tiempo, de manera que poco a poco lo vamos a ir desarrollando. Repito, vamos a tocar el tema del congregarnos en una iglesia, obviamente, el tema de leer la Biblia, en qué nos beneficia, el tema de la oración, el orar, qué impacto trae a nuestra vida espiritual el orar, el ayunar también, qué impacto trae a nuestra vida espiritual, el adorar a Dios, cómo se siente Dios cuando le adoramos con el corazón, y también dar a Dios y a otros. O sea, dar a Dios se trata de lo que es ofrendar y diezmar, y también ayudar obviamente al prójimo, y estaremos hablando de la diferencia que hay entre lo que es de Dios y lo que es ayudar al prójimo, porque muchos viven confundidos con este punto, pero lo estaremos desarrollando más adelante. Y también el servir tanto en la iglesia y también a los demás, a la sociedad. Y estos son los puntos que estaremos viendo que tienen relación con la palabra disciplina, porque si no nos disciplinamos, pues no vamos a hacer nada. Es parte de nuestra disciplina. Si no, el congregarnos es parte de nuestra disciplina. Por eso mucha gente no se congrega. Así que bueno, vamos a leer una cita que nos adentrará en este tema: disciplinas cristianas o espirituales. Dios bendiga al pastor Arturo. Está compartiendo también este tema los domingos y me llamó mucho la atención y decidí compartirlo también con ustedes. Dios bendiga a mi pastor, es mi pastor Arturo López. Dios me los bendiga. Es el que pues sacó este pequeño curso relacionado con tantos puntos muy importantes que estaremos viendo a través del desarrollo de este tema: disciplinas cristianas o espirituales. Bueno, vamos a leer la cita. Dice Primera de Corintios capítulo 9 versículos 24 al 27. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, que es disciplina. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
habla de disciplina, aquí habla de la abstenencia, habla de abstenernos de algunas cosas que nos pueden perjudicar nuestra vida espiritual. Sin embargo, aquel que no conoce de Dios, pues se le hace fácil hacer aquello. Pero nosotros que conocemos de Dios podemos entender que aquello nos afectaría a nuestra vida espiritual. Entonces comenzamos a disciplinarnos, a sujetar nuestro cuerpo, como dice el apóstol Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no aceptando todo lo que nos ofrece el mundo, sino que vamos a ver a través del filtro de Dios, a través del filtro de la Biblia, que nos conviene, porque la palabra de Dios también dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Así que debemos discernir, porque la palabra de Dios nos manda a discernir, a analizar aquello, si trae impacto a nuestra vida positivo, obviamente, o también si trae un impacto negativo, de manera que allí es donde vamos a analizar si aquello nos conviene o no. Y aunque nuestro cuerpo, nuestra carne anhele aquello, nosotros tenemos la facultad y el poder por parte de Dios de decir no a aquello, aunque la carne diga que sí. Y allí está hablando prácticamente de disciplina hacia nosotros, disciplina como creyentes, disciplina como personas que estamos ahora sí que viendo lo que nos conviene de verdad para la honra y gloria de Dios. Así que nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo, Cristo nos empieza a mostrar ciertas cosas que le gustan a Él, ciertas cosas que le gustan a Dios. Entonces muchas veces nuestro cuerpo, nuestra carne rehúsa aceptar aquello que Dios dice, y por eso muchas veces inventamos ciertas cosas. Obviamente estamos en la introducción de lo que es la disciplina. No aceptamos que la palabra de Dios nos diga y empezamos a buscar argumentos. ¿Para qué? Para poder poner un pretexto y deleitarnos en cosas que muchas veces ofenden a Dios. Y esto puede ser peligroso en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar como creyentes, como cristianos, es peligroso. Así que la disciplina espiritual, disciplina cristiana, debe ser muy valiosa en todo aquel que profesa el nombre de Dios, en todo aquel que dice amar a Dios, en todo aquel que se cree que pertenece a una iglesia o institución cristiana. De manera que disciplina cristiana espiritual, ¿qué queremos decir con disciplina? Son principios y valores que toda persona que abraza la fe cristiana debe practicar constantemente. No es solamente cuando necesito de Dios, voy a acercarme a Él, voy a portarme bien, cuando ocupo de Dios, cuando me está yendo mal, cuando tengo un familiar enfermo. Hago tantas promesas que voy a darle a Dios, pero mejor es no prometer si no vamos a cumplir. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con la disciplina. Por si prometemos algo a Dios, tenemos que cumplirlo. Eso va dentro de la palabra disciplina, por supuesto. También son principios y valores en los cuales cada creyente debe disciplinarse y ordenarse. Tarea activa en las cuales y ordenarse tareas activas en las cuales todo creyente debe capacitarse en ejecutarla, o sea, constantemente en su vida cotidiana. Son principios y valores que cada creyente debe disciplinarse y ordenarse tareas cada día en la vida. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Actividades en las cuales todo creyente debe capacitarse en ejecutarlas constantemente, no nada más oírlas, no nada más leerlas por allí en algún escrito, en algún libro, en la misma Biblia, qué sé yo, no nada más oír o leer esto, sino que también practicarla, tener la facultad, tener la disciplina de llevarla a cabo, aunque repito, nuestra carne se opone. Por ejemplo, ahorita yo me acabo de levantar, tengo como 3 horas estudiando aquí la palabra de Dios y haciendo algunos apuntes, porque doy clases en un instituto y aquí estoy haciendo mis apuntes. Es parte de mi disciplina, es parte porque hace mucho frío aquí
el día de esta mañana está haciendo demasiado frío, está corriendo un aire muy helado y podría estar acostado y sentía como ganas de acostarme y no transmitirle a usted, ¿verdad?, esta palabra, pero el Espíritu Santo no me dejaba y yo tengo que someterme a ello, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, es mandato de Dios, y mi cuerpo, aunque no quiera, yo lo pongo en servidumbre, lo golpeo mi cuerpo, lo meto a servidumbre, porque Dios me está mandando y tengo que hacerlo. Así que es parte de la disciplina. Así que tengo que constantemente ponerlo en práctica, esto de la disciplina, constantemente estos principios y valores, tengo que activarlos en mi vida bajo la práctica, bajo la práctica. Si nosotros no practicamos lo que la Biblia manda, pues obviamente estamos perdidos y de nada nos va a servir ser un religioso más del montón. Aquí ser adventista, testigo de Jehová, pentecostés, de toda denominación cristiana, católico, sale sobrando, sale volando por la ventana cuando no tenemos el hábito de la disciplina en nuestros cuerpos, que nos pueden llevar a condenación. Es peligroso el asunto, y mi afán es, o mi propósito por parte de Dios, es que usted reciba esta enseñanza de la disciplina para que aprenda cómo va a hacerle y de qué manera, qué es lo que Dios exige de nosotros y de qué manera también lo vamos a llevar a cabo. Bueno, entonces estamos aquí. También son prácticas o actividades que deben ser un estilo de vida para todo creyente renacido de nuevo. Obviamente, si no ha nacido de nuevo y si no entiende esto de las Escrituras, esto de la relación con Dios, obviamente, pues tú puedes decir que crees en Dios. También el diablo cree, porque el diablo estuvo en la presencia de Dios un día, de manera que el diablo cree también. Pero yo quiero decirte que no es lo mismo tener una relación con Dios a tener una teoría de Él. No, de ninguna manera. Hay que conocerlo, hay que intimidar con Él, y de manera que debemos tener obviamente esa práctica que debe ser un estilo de vida. ¿Para qué? Para todo creyente que es nacido de nuevo. Obviamente, para tener esta comunión con Dios debe haber un nuevo nacimiento en nuestra vida espiritual. Obviamente, esto tiene que ver con disciplina también. Y vamos entonces, vamos al siguiente. También, ¿qué queremos decir con disciplina? Es la práctica que nos alinean con Dios. Obviamente, cuando nosotros comenzamos a practicar los lineamientos por parte de Dios, los lineamientos que nos da a través de su palabra, nosotros comenzamos a practicar, y esta práctica nos alinea con Dios. Dios se agrada de ello. Dios está contento cuando nosotros estamos luchando por alinearnos con Él, ponernos en orden con Él y tratar de agradar a Él. Entonces Dios envía mucha bendición a nuestras vidas. Esto es lo que queremos decir con disciplina. Pero una parte que tiene que ver con la disciplina es el congregarnos, y este es el punto número 1 que vamos a tratar, el congregarnos. Yo quiero compartir con ustedes este momento, congregarnos. ¿Qué quiere decir el congregarnos? Congregarnos fielmente ante Dios. Cuando nos congregamos, Dios usa su iglesia para nuestra transformación. Entonces, cuando nos congregamos, vamos, por decir así, a una escuela, y Dios nos va mostrando, repito, los lineamientos para poder tener una formación cristiana, una formación de ética, una formación llena de disciplina, porque Dios es un Dios muy disciplinado, es un Dios muy educado, es un Dios que nos quiere mostrar parte de esa disciplina tan hermosa que Él practica. Obviamente Dios es un Dios muy disciplinado y quiere mostrarnos, y esto nos los quiere mostrar a través de las enseñanzas que se dan en la iglesia. ¿Y dónde vamos a encontrar esto? Pues en la iglesia. Gloria a Dios que yo estoy compartiendo con ustedes, y hay otros hombres de Dios que también comparten enseñanzas, por supuesto, pero no todo puede suceder así. También es necesario, por mandato de Dios, congregarnos en una iglesia local. ¿Dónde estamos? ¿Nos congregamos de verdad o solamente estamos oyendo a través del internet ciertas enseñanzas, ciertos videos? No vamos a poder ser transformados así.
el final de nuestra transformación la hace Dios, por supuesto, pero cuando nosotros estamos congregándonos, estamos sujetándonos a una ley pastoral, porque los pastores son puestos por Dios y no debemos generalizar, porque muchos por allí generalizan y critican a los pastores en general, y ese es el peor pecado que usted puede cometer cuando generaliza las cosas. Es como si yo generalizara que todas las personas, aunque no van a la iglesia, son malas, son repugnantes. No, en realidad hay personas que son muy buenas personas, pero les hace falta a Dios de cualquier modo. Así que no puedo generalizar que todas las personas son malas, al igual usted también no puede generalizar que los pastores en general son malos, aunque sí hay malos ministros, por supuesto, pero quiero decirte que no todos son así. Entonces en la iglesia el pastor nos instruye por parte de Dios, nos va Dios transformando a través de las enseñanzas que Dios va dando a los pastores, de los sermones que Dios va dando a ellos, de esa palabra revelada, y esa palabra impacta nuestra vida espiritual y eso ocasiona una transformación que beneficia nuestra vida espiritual, por supuesto, y esa vida espiritual agrada a Dios, esa vida espiritual exalta el nombre de Dios, glorifica al Señor, por supuesto, y cuando nosotros llegamos a ser transformados dentro de una iglesia, la Biblia dice en 1 Timoteo 3:15, dice, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En la casa de Dios se nos enseña conducta y comportamiento. Esto es importante, como nos dice 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. No podemos nosotros buscar de otra forma las cosas de arriba, sino a través de la palabra. Dice aquí, capítulo 3, versículo 5 de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, nos dice aquí, me parece que es segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, vamos a ver qué nos dice. Y dice aquí, déjenme lo busco, mis hermanos, para no darles una cita equivocada, que no es falsa, por supuesto, sino que muchas veces nos equivocamos. Dice que no se, la palabra de Dios dice que no seamos, ¿verdad?, descuidados en la casa de Dios. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 nos dice que debemos ser ordenados, debemos ser 14, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Efectivamente, mis hermanos, mis amigos, es 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es donde nosotros aprendemos la verdad, donde nosotros aprendemos cómo relacionarnos con Dios y cómo relacionarnos también con la sociedad. Nosotros aprendemos hábitos buenos. Ahora sí que perdón por cascabelear un poquito lo que es la cita, me gusta corroborarla cuando veo un estudio, así que perdone usted, pero continuamos. En la iglesia de Dios recibimos conducta, ¿verdad? Cátedra de conducta y también cátedra de comportamiento. ¿Cómo quiere Dios que nos comportemos? ¿Cómo quiere Dios que sea nuestra conducta? Por supuesto, en la casa de Dios y por supuesto también para con los que nos rodean, con los que convivimos, de manera que tiene que ver con nuestra vida social, por supuesto, cómo somos en la sociedad. Muchas veces no sabemos comportarnos en la sociedad y por lo tanto recibimos muchas veces rechazo también. Mucha gente es austera, mucha gente, la realidad es así. La gente
va, viene, si le conviene aquello bien, si aquellas personas te ofenden. Es triste como hay personas, hay vecinos incluso que no te pueden ver a ti, pero tú tienes que amarlo. Yo tengo un vecino que no me puede ver, no me puede ver. Y yo, si me pide un favor, con mucho gusto yo se lo hago, no porque no me pueda ver, yo le voy a pagar con la misma moneda. Eso no es cierto, porque en la casa de Dios, en la iglesia de Dios, yo recibo enseñanza de cómo conducirme, como Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo conducirte. O sea, tu conducta tiene que ver mucho. El apóstol Pablo le dejaba enseñanza al pastor Timoteo. ¿Para qué? Para que supiera. Si él no regresaba pronto, porque los viajes eran muy largos y costosos, obviamente en aquellos tiempos no había aviones, no había autobuses, y era muy tardado un viaje que podía tardar meses, de manera que en aquellos tiempos el apóstol Pablo se preocupaba por cómo debía comportarse el pastor Timoteo, cómo debía ser conducido en la casa de Dios, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Y también nos dice Jeremías 18:2, levántate y vete a la casa del alfarero, allí haré oír mis palabras, allí te haré oír mis palabras, le dice el Señor a Jeremías. Y Jeremías fue a la casa del alfarero estaba haciendo una hechura de barro, una olla de barro, un jarro de barro estaba haciendo, no le quedaba bien, lo volvía a desbaratar y lo volvía a formar hasta hacer de ese barro una pieza valiosa, una pieza hermosa. Y allí, de manera que en la casa del alfarero, que es la casa de Dios, nosotros somos muchas veces quebrantados. Hay veces que a Dios no le gusta aquello, hay veces que a Dios no le gusta cómo estamos formados, a Dios no le gusta cómo estamos edificados muchas veces, y empieza como el alfarero a destruir aquella hechura y la vuelve a hacer de nuevo, ¿verdad?, en sus manos, hasta que logra hacer de nosotros algo especial, algo que agrada a Él. De manera que, pero todo tiene que ver con la disciplina, hasta dónde nosotros nos disciplinamos, hasta dónde nosotros podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos, hasta dónde nos sometemos a Dios, nos sujetamos a Él, hasta dónde, porque muchas veces nosotros condicionamos a Dios y le ponemos condiciones, para ser mejor, para ser claro, le ponemos condiciones. Mira, Dios, yo creo que si hago esto, creo que te agradaría mejor, creo que si no voy a la iglesia, creo que puedo adorarte aquí en casa, creo que si leo la Biblia solamente en casa te agradaría. No, usted tiene que congregarse, usted tiene que ir a la casa del alfarero, porque allí en la casa del alfarero, el alfarero va a ver qué estructura de usted está mal, la va a quebrantar, la va a desbaratar y la va a formar de nuevo hasta hacer de usted algo que esté agradando el ojo de Dios. De manera que en la casa de Dios escuchamos palabra de Dios que nos dan formación, que nos forman, que nos van instruyendo para formación y para vida eterna. La falta de congregarnos es sinónimo de falta de amor a Dios, falta de fe, desorden y rebeldía. Cuando nosotros no nos congregamos, es prácticamente un sinónimo de que no amas a Dios. Pues el que ama a Dios verdaderamente busca esa relación con Dios. Esto no es de religión, esto es de amor a Dios, de amarle y serle fiel. Y también vamos creciendo en la fe a través de ¿qué? A través de la iglesia, cómo Dios se manifiesta en la iglesia, y Dios a través de su palabra que se predica en el púlpito va transformando nuestras vidas. Vamos aprendiendo la lección o las lecciones que el pastor, el ministro está dando. Así que debemos congregarnos. Es importante porque es la escuela de Dios. La iglesia es la escuela de Dios. Es el taller del maestro, es el consultorio de Dios, donde vamos a Él y Dios mira nuestra condición
y Dios es bueno y empieza a sanar nuestra vida y empieza a mejorarnos, y nuestra vida espiritual es una vida más eficiente, es una vida más eficaz, de manera que cuando andamos afuera en el mundo, nosotros demostramos la capacidad y damos a entender que hemos estado en el taller del Maestro, que hemos estado en una congregación, que hemos estado recibiendo palabras de edificación que nos transforma. Dios bendiga a mi hermana Adelina Cortés y a mi prima Natalie. Natalie, Dios te bendiga, saludos, Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, bendiciones a usted, un abrazo. Entonces, hermanos, el congregarnos es importante, el congregarnos, el asistir a las actividades y reuniones de nuestra iglesia nos mantienen avivados, unidos y bendecidos. Nosotros estamos unidos en un cuerpo. No podemos decir, no, es que ya no quiero congregarme porque el pastor es esto, porque no, usted no puede buscar argumentos que salen sobrando, porque Dios no tiene la culpa de eso. Dios sigue siendo el mismo, Él es fiel como siempre, Él no puede negarse a sí mismo, Él es perfecto, y ese Dios perfecto es el que estamos buscando. No estamos buscando un humano, porque eso se llama idolatría. Así que cuando nosotros ponemos la mirada en los ministros, los pastores, puede ser peligroso. ¿Por qué razón? Porque puede hacernos tropezar, y nosotros estamos viendo al invisible, aunque parezca un poquito medio paradójico, pero estamos viendo al invisible. Así que debemos tener cuidado cómo estamos adorando, cómo estamos buscando a Dios, pero esto lo vamos a conseguir solamente en la casa de Dios, congregándonos. Dios bendiga a Norma Isela Castro. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Un abrazo, también bendiciones para ustedes. Así que, hermano, hermana, es importante que nos congreguemos. El congregarnos trae vida, trae unidad. Cuando no se congrega uno, empieza a criticar a todo mundo, y lo peor es que comenzamos a meter cizaña de los otros hermanos, le metemos cizaña acerca de los ministros, el pastor. No, usted júntese, se trae unidad, trae fuerza, trae poder. Cuando nosotros nos congregamos, trae unidad y recibimos bendición. Dice el Salmo 133:1, dice en su último versículo, también dice, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna cuando los hermanos están unidos. El Salmo 133 nos da a entender que el estar unido, trae Dios una bendición especial, y sobre todo dice la palabra de Dios que trae bendición y vida eterna. En el Salmo 133 usted lo va a encontrar. Porque allí trae bendición y vida eterna. Así que debemos entonces congregarnos. ¿Para qué? Para que Dios envíe bendición a nuestras vidas y también envíe vida eterna. Imagínense lo que puede impactar si nosotros no nos congregamos. Podemos perder la vida eterna, porque allí dice que cuando estamos juntos en armonía, Dios envía bendición y vida eterna. Quiere decir que impacta también en lo futuro, en nuestra vida celestial. Puede afectar el no congregarnos, porque podemos estarnos perdiendo de la bendición de la vida eterna. Así que es como el buen óleo, dice, sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura. Es una unción, es un poder sobrenatural, es una bendición especial que cae sobre nuestras vidas cuando estamos unidos, cuando estamos reunidos en la casa de Dios. Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne, ¿sí?, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida eterna. Cuando nosotros vamos a la casa de Dios, vamos a ocuparnos del Espíritu. De manera que cada vez que nos congregamos, cada vez que estamos en la casa de Dios, nosotros tenemos una ocupación especial. Estamos ocupados en las cosas del Espíritu. Y las cosas del Espíritu tienen que ver con Dios, por supuesto. De manera que congregarte trae un impacto, no lo puedo mencionar, vaya, qué tanto puede impactar nuestra vida. No puedo hacer mención de ello, pero sí puedo asegurarte que es algo impactante lo que puede suceder cuando nosotros nos congregamos. Todo obra para bien, así que el ocuparnos de las cosas de Dios, de las cosas espirituales, es
estar principalmente en la casa de Dios, recibiendo información y también el empujoncito para poner en práctica todo aquello que se nos enseña en la casa de Dios. Allí también recibimos el empujoncito para que lo llevemos a la práctica. Y dice, la falta de disciplina en congregarse tarde o temprano nos matará espiritualmente, si no es que ya estamos muertos, como dice Apocalipsis 3:1. Yo conozco tus obras, dice que estás vivo, pero estás muerto. Apocalipsis 3:1, así dice. Qué triste es decir que estamos vivos, pero estamos muertos espiritualmente cuando no nos congregamos o cuando tomamos la errónea decisión de no congregarnos. Es como cuando Dios dice a esta iglesia, yo conozco tus obras. Vamos a ver a qué iglesia le dice el Señor con respecto a que estás como muerto. Apocalipsis capítulo 3 es el mensaje a la iglesia de Sardis y dice así, dice el que tiene oídos, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3, yo conozco tus obras y que vives y estás muerto. Eso nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3, versículo 1. Yo conozco tus obras, dice que estás vivo, pero estás muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque hay cosas o decisiones que nosotros tomamos, vaya, para ser claro, que no son sin dirección de Dios. Las tomamos por nuestra propia decisión sin consultar a Dios, de manera que vamos muriendo poco a poco espiritualmente y el causante de ello son nuestras malas decisiones. La decisión de no ir a la iglesia es prácticamente un suicidio, así que no podemos agarrarnos de la idea de que podemos amar a Dios en todo lugar, sí, pero antes de amarlo en todo lugar, antes de glorificarlo en todo lugar, tú tienes un lugar de reunión donde recibes instrucción, donde recibes los lineamientos. ¿Para qué? Para que sepas adorar a Dios dentro y fuera de la iglesia. Así que la falta de congregarse constantemente es falta de disciplina, falta de fidelidad, es un letargo. Estar dormido sin darse cuenta, espiritual, es una mala costumbre delante de Dios el no congregarse. Así que es como estar dormido. Usted está dormido cuando no se congrega, está dormido, no tiene actividad. Le decía yo, tengo que servir. A veces cuando doy los estudios por la línea, le decía yo a los hermanos, tengo que hacer, es que a veces inventan cosas, es que no puede estar en el estudio porque esto y lo otro. Y le digo, yo tengo que trabajar para el Instituto Bíblico, tengo que hacer mis apuntes, tengo que estudiar la enseñanza que se da aquí a través de las redes sociales, tengo que hacer el sermón que me toca predicar muy seguido en las iglesias, tengo que leer la Biblia, tengo que estudiar aparte libros de edificación espiritual, así que tengo que estar activo, siempre tengo que estar activado, pero si yo no me congrego en la iglesia, obviamente yo no tuviera esta iniciativa, no tuviera este espíritu de ferviente para hacer las cosas para la gloria de Dios. Así que, hermanos, Hebreos 10:25 nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Muchos tienen la costumbre de no congregarse y eso es peligroso. Así que la Biblia nos dice que no dejes de congregarte, que no seas como algunos tienen por costumbre o mal hábito. Es un mal hábito. Los seres humanos estamos llenos de hábitos. Mejor vamos a llenarnos del hábito, pero de agradar a Dios y de congregarnos. Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por la fe, mas el que se acobarda no agradará a mi alma. Cuando nosotros no estamos haciendo las cosas que a Dios agradan, la verdad desagradan a Dios. Hay que ser realista.
No, el que se acobarda, aquel que dice, no voy a la iglesia, me da vergüenza que los vecinos me vean con una Biblia, me da pena que los vecinos me escuchen que estoy orando, que estoy escuchando una predicación allí en el YouTube, que estoy escuchando alabanza, me da vergüenza. No te avergüences, porque tú serás exaltado a tu debido tiempo si glorificas a Dios hoy. Desde hoy puedes comenzar. Así que no agradará el alma de Dios a quien retrocede, a quien se acobarda. Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dios nos manda a despertarnos. O sea, nunca es tarde mientras estemos vivos, si nosotros tenemos el hábito ya, que se nos active el hábito de levantarnos y congregarnos. Entonces, dice, despiértate tú que duermes y nos alumbrará Cristo. Entonces entra la luz de Cristo para alumbrarnos el camino. Y por torpe que seamos en el camino de Dios, no tropezaremos jamás, porque la luz de Cristo nos alumbrará siempre. Así que levantémonos de los muertos espirituales. El cristiano maduro, entendido y renacido, sabe de dónde debe estar cada vez, sabe que en su iglesia debe estar siempre presente. Sabe que en su iglesia, y sabe dónde debe estar cada vez que se requiere, cada vez que los servicios que son activados por el orden que el pastor ya lleva allí por parte de Dios, ya sea principalmente los domingos, los viernes, los martes. En este caso nosotros estamos los martes, estamos los viernes y estamos los domingos. Así que tenemos que tener ese hábito. A veces me toca que tengo que dar los estudios y es que estoy en un lugar, es que ando para otro lugar, y ya tenemos establecido la hora del estudio bíblico. ¿Y qué creen? No tienen la disciplina para estar a esa hora, guardar esa hora para Dios. No la tienen. Todavía falta llevar a cabo esa disciplina en nosotros. Debemos apartar el tiempo para Dios. Si usted tiene que congregarse martes, viernes y domingo, sea fiel a Dios, a menos que fuerzas mayores sí no lo dejen ir. Pero los domingos principalmente usted debe estar inquiriendo en la casa de Dios. Cada vez que se convoca a la reunión, al servicio de su iglesia, usted debe ahora sí, como dicen en el rancho, surcar, ¿verdad? Primero debe agarrar surco. Ya vamos sobre él, vamos a la iglesia, vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y aquí concluimos, amigos, hermanos, este tema importante del congregarse. La próxima semana estaremos tocando otro tema, obviamente, que tiene que ver con nuestra disciplina cristiana. Estaremos tocando el mismo tema, disciplinas cristianas o espirituales, pero vamos a tocar otro punto importante. Así que hoy tocamos el punto de congregarnos, y espero que haya quedado claro. Dios me lo bendiga. Entonces, hasta la próxima. Un abrazo a todos los que estuvieron conectados. Dios me los bendiga. Un abrazo, y a todos los que verán el video más tarde. Bendiciones para todos y un abrazo. Y recuerde que se les ama en el amor de Cristo, y sobre todo Cristo les ama. Así que recuerde eso y motívese a congregarse y recibir la instrucción en la casa de Dios. Dios me los bendiga. Un abrazo. Norma Isela Castro, Dios le bendiga. Gracias a ustedes por escuchar. Bendiciones prima, bendiciones hermana Elina, bendiciones para todos. Dios me le bendiga. Un abrazo, bendiciones.